En este vídeo, nos vamos a centrar en el análisis del cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, para llegar a la determinación del monto consumido de la declaración del impuesto a las ganancias para personas humanas. La declaración jurada, para las personas humanas, consta de 3 partes. Si bien la primera parte es la que está destinada a determinar la ganancia gravada y determinar el impuesto, las otras 2 cumplen una función primordial para el control de la primera parte. Ellas son, la determinación de los patrimonios al inicio y cierre del ejercicio y el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. En breve veremos cómo se materializa esta relación. Legalmente, la obligación de declarar no solo la ganancia gravada, sino también las exentas y no alcanzadas está prevista en el Decreto 862 del año 2019. En la misma disposición, el reglamentador también impone al contribuyente la obligación de declarar sus patrimonios al inicio y al cierre del ejercicio, sea que esté situado en el país como en el exterior. En lo que hace al cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, se incorporan los aplicativos como un resumen de la información a los efectos de determinar, por diferencia, el consumo anual del contribuyente. La Resolución General 2218 del año 2007 ha definido el consumo diciendo que será calculado en forma automática por el sistema y reflejará razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y/o su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar. Este consumo se forma con los gastos personales del contribuyente y personas a su cargo, e incluye la alimentación, servicio doméstico, indumentaria, cuotas de colegios, etc., así como, de corresponder, viajes al exterior, expensas y gastos de inmuebles, patentes, seguros y gastos de rodados, etc. Dice además la disposición administrativa que no debe contener otro concepto que no encuadre en dicha definición. De verificarse algún concepto que no encuadre en la definición dada, deberá exponerse de forma discriminada en el rubro de la justificación patrimonial que corresponda. Veremos entonces que el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales es la llave de la declaración jurada del impuesto, porque agrupa en él a las 3 variables económicas fundamentales para determinar la capacidad contributiva y llevar a cabo su control. Estamos hablando del ingreso, el consumo y el ahorro. Podemos definir a estas 3 variables a partir de una ecuación fundamental. De esta manera el ingreso de un periodo estará dado por lo que el sujeto consumió durante el periodo más lo que ahorró durante el mismo. Ello por cuanto lo que ingresa solo podrá destinarse a alguno de estos 2 fines, consumo o ahorro. A su vez, el ahorro estará dado por el total de ingresos, deducido los consumos del periodo. Es decir que el ahorro no es más que la parte del ingreso que el sujeto no consumió durante un periodo. Finalmente, el consumo estará dado por la porción de ingresos del periodo que no fue destinada al ahorro. Vamos a analizar estos conceptos de forma algebraica. Partimos de que el ingreso de un periodo es el resultado de sumar lo que se consumió y lo que se ahorró durante ese periodo. Para nosotros, el ingreso estará dado por las ganancias gravadas, las exentas, las no gravadas y las no computables. El ahorro surgirá de la diferencia de patrimonios al cierre y al inicio. Si hacemos un inventario de nuestro patrimonio al cierre y lo comparamos con el de inicio, podremos determinar si hemos ahorrado, se incrementó nuestro patrimonio, o hemos desahorrado, disminuyó nuestro patrimonio. Estas 2 variables, ingreso y ahorro, son conocidas. Las ganancias gravadas obviamente van a formar parte de la declaración jurada, ya que de lo contrario no podría determinarse el impuesto. Vimos que las exentas y no gravadas también estarán declaradas porque así lo requiere el Decreto 862. El ahorro no es más que la diferencia entre el patrimonio al inicio y al cierre, dato a exteriorizar también por exigencia del Decreto 862. Nos queda entonces como variable desconocida el consumo que, como vimos, se calcula por diferencia de forma automática por el aplicativo de la AFIP.
Para determinar el consumo entonces deberemos hacer una pequeña modificación de nuestra ecuación, quedando el consumo como resultado de la resta entre ingreso y ahorro. Si abrimos la variable ahorro en la resta entre patrimonios la cierre y al inicio nos queda que el consumo es igual al ingreso menos el patrimonio al cierre más el patrimonio al inicio. Para no trabajar con números negativos o restas, trasladamos, por pasaje de término el patrimonio al cierre a la izquierda de la ecuación con signo invertido y nos queda que el consumo más el patrimonio al cierre es igual al ingreso más el patrimonio al inicio. Inicio. Estos dos términos de la ecuación se van a convertir para nosotros en las dos columnas de nuestro cuadro de variaciones patrimoniales. Este cuadro tiene una mecánica similar a la partida doble contable con una pequeña diferencia. Dado que este cuadro es de carácter netamente financiero al debe, donde agrupamos los gastos, incrementos de activos y disminuciones de pasivos, le vamos a llamar aplicaciones de fondos. Y al haber, donde agrupamos los ingresos, aumentos de pasivos y disminuciones de activos, lo denominaremos orígenes de fondos. Este cuadro será para nosotros nuestra herramienta de control, tal como lo es la contabilidad para las empresas. Vamos a hacer un breve repaso por los conceptos que se muestran en el cuadro. El patrimonio al inicio, como vimos en la ecuación, se agrupa en la columna 2, de orígenes de fondos. Dado que a esta columna la denominamos orígenes de fondos, puede resultar útil pensar que el patrimonio al inicio se vendió en su totalidad durante el ejercicio, por lo que resulta una aplicación de fondos. A la inversa, el patrimonio al cierre se agrupa en columna 1, simplificamos entonces diciendo que al cierre del ejercicio nos compramos todo el patrimonio que tenemos al cierre, por lo cual representa para nosotros una aplicación de fondos. En el medio de estas dos variables encontramos los resultados del ejercicio. Si hemos obtenido una ganancia durante el ejercicio, es lógico que digamos que nos encontramos ante un origen de fondos. En cambio, si hemos tenido un quebranto, seguramente será una aplicación de fondos ya que tuvimos que afrontar más gastos de lo que nos ingresó durante el ejercicio. Al final, por diferencia obtendremos el consumo del ejercicio. Este incluye todos los gastos de sustento del contribuyente que no tienen nada que ver con su actividad generadora de ganancias. Surge por diferencia porque el consumo propio está amparado por un principio de libertad y privacidad. Al Estado no le debe interesar en qué gastamos nuestro dinero, pero sí le interesa el monto para poder cerrar la ecuación y controlar las otras variables. Si bien lo veremos más adelante, una forma de controlar no implica más que aplicar el sentido común. Por regla general, toda persona tiende a mantener sus consumos por lo que las sucesivas declaraciones juradas tendrán un consumo equivalente. Si llegara a suceder que hay una variación brusca del consumo de un año a otro, podemos presumir que alguna de las variables que determinan el consumo, y entre ellas la que nos importa es la ganancia gravada, ha sido determinada de manera incorrecta. Más adelante entraremos en detalle sobre el control que debemos hacer sobre el consumo y cómo lo puede utilizar la AFIP para controlar y hacer ajustes a los contribuyentes.